historia. Hace mucho, nos están grabando. Hace muchos años, cuando se dio la Edad Antigua, posteriormente la Edad Media, en todos los países que conformaron lo que hoy conocemos como Europa Occidental, lo que había conformado el Imperio Romano de Occidente. En ese momento, bueno, esos lugares que hoy conocemos como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Bélgica, como Luxemburgo, como España, no existían todavía como países, existían como principados. La idea del Estado-nación con una identificación en ese momento todavía no existía. Lo que existían eran pues grandes asentamientos en donde una persona que se denominaba rey o príncipe tenía el poder respecto de un territorio que, por cierto, en muchas ocasiones todavía no estaba totalmente definido. La problemática de la definición de esos territorios fue lo que trajo consigo pues muchas guerras entre esos principados o bien muchas alianzas entre esos principados para poder entender hasta dónde terminaba el territorio de un principado, de un reinado, e iniciaba el otro. En ese momento, y estoy hablando todo lo que fue la Edad Media, la lógica de entender cómo se justificaba el poder tiene que ver con un asunto de carácter divino. Es decir, un rey, mejor dicho, los súbditos o gobernados no podían llegar a Dios directamente. Y estoy hablando al Dios católico. Entonces lo habían hecho y solamente lo podrían hacer a través de tener obediencia y darle seguimiento a las órdenes del representante de Dios en la tierra, que sería el rey. Por lo tanto, podemos entender que durante todo lo que fue la Edad Media, la justificación del poder tuvo una justificación de Dios les había entregado a los reyes la espada divina del poder y por lo tanto eso justificaba que ellos tuvieran potestad para erigirse como mandatarios en las tierras de donde provenían. De tal forma que todo lo que fue la Edad Media se desarrolló gubernamentalmente la forma de gobierno que se denominó la monarquía absoluta. Las monarquías absolutas eran aquellos lugares en los cuales los príncipes tenían el poder absoluto respecto de todo y de todos. Es decir, en ese momento el rey tenía autoridades para hacer leyes, el rey tenía autoridad para aplicar leyes, el rey tenía... Permítame 2 segunditos, por favor. Perdón, el rey tenía entonces competencia para aplicar leyes. Es decir, el rey o el príncipe lo era todo. Cuando nosotros hablamos de cuál era la teoría política que justificaba su imperio, que justificaba su poder, fíjense ustedes que en ese momento el concepto de Estado, como nosotros actualmente lo entendemos, no existía. Existía la lógica de lo que eran los reinados absolutistas. Y yo les acabo de decir, entonces un reinado absolutista es aquel que se caracteriza porque una autoridad lo hace todo. Una autoridad tiene la competencia ejecutiva, legislativa, judicial. De tal forma que fíjense ustedes que
Cuando se trataba de explicar quién eras parte de ese principado, pues la misma teoría política establecía, uno, que los únicos que podían tomar parte de la vida política de un país eran obviamente las gentes que tenían parte de la Iglesia Católica. Obviamente hablando, los únicos que tenían derechos políticos eran o la gente familiares del rey o los entes de la Iglesia Católica, que era la única que tenía control. Cuando nosotros pensamos cuál era el papel que jugaban los gobernados en esta fórmula de entender cómo se integraba un principado, quiero decirles que la gente común y corriente no existía. Es decir, en la teoría política de ese momento, los gobernados no eran parte del principado. Los gobernados no tenían derechos. Los gobernados no existían jurídicamente. Por lo tanto, aquí podemos nosotros empezar a concluir cuestiones. La primera, bueno, pues que aunque hubiera sido un rey bueno, un rey con ética, sinceramente, estaba criado, educado, bajo la lógica, bajo el entendimiento jurídico en ese momento, de que él podía hacer lo que quisiera y que entonces el pueblo no tenía ningún derecho. Por lo tanto, él podía hacer con el pueblo lo que quisiera. Es decir, no había un límite para su poder. Entonces, esa sería como la primera conclusión. Bueno, a partir del descubrimiento de las Américas, empieza a darse una clase social, la cual se llamaron los burgueses. Los burgueses eran gente que eran los comerciantes que se habían hecho muy ricos con el descubrimiento de las Américas, pero que como no eran gente con sangre azul, entonces no tenían oportunidad para poder pedirle al rey formar parte de la vida política de ese principado o reinado. Entonces, esa clase social de los burgueses empezaron a considerar que qué tan real era aceptar que un rey era rey porque Dios le había entregado la espada del poder. Y sobre todo, considerando que en muchas ocasiones la experiencia había dado consigo que las primeras etapas en la forma de la organización de los reinados tuvo mucho que ver con alianzas. Y la mejor alianza era pues casarse entre diferentes principados. Sin embargo, empezaron ya a finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, a haber problemas, porque ya esas alianzas no habían resultado. Y por lo tanto empezaron a haber invasiones de un principado respecto a otro principado, tomando en consideración que los territorios no estaban definidos. De tal forma que esa justificación teórica de decir que el rey es rey y tiene poder porque Dios se los dio, pues definitivamente se cayó. Ya no sirvió para entender por qué un rey salió huyendo y un rey invadió un territorio que durante tantos años no le había pertenecido. Entonces, empezamos a hablar de que en política se empieza a generar, uno, la idea de que entonces la justificación del poder no es de carácter divino, no es de carácter de Dios, y que entonces el poder es un asunto entre hombres. Y que por lo tanto, si es un asunto entre hombres,
esa clase social de la que les estoy del pueblo, porque no tenía sangre azul, porque no eran parte de la Iglesia Católica, pero que sin embargo tenían dinero y querían participar en la vida política. Entonces, obviamente, estos burgueses empezaron a desarrollar, gente instruida, una teoría jurídica, una teoría política, una teoría de Estado, que se denominó el liberalismo, la teoría liberal. Creo que los más importantes autores de la teoría liberal son los franceses. Tenemos textos de Montesquieu, de D'Alembert, de Diderot, de otros ingleses, los cuales establecían la necesidad de cambiar la teoría que explicaba las relaciones entre las autoridades y los gobernados, es decir, las relaciones del poder que ejercían los reyes con el pueblo. Y entonces, esta teoría liberal, que quiero decirles que es muy importante, empieza a posicionarse. Y creo que la teoría liberal deja cosas muy importantes dentro de lo que es su redacción. La primera es entender, uno, que el poder no es un asunto de Dios, que es un asunto terrenal y que por lo tanto los reyes, la Iglesia Católica, debe de permitir que gente del pueblo pueda ser parte de las decisiones políticas de un principio, de un reinado. Dos, que cuando se habla de un Estado y entonces empieza a crearse el tema de lo que, y la creación de lo que es el Estado como tal, está formado por tres elementos. Un territorio donde se pone el Estado, una autoridad que puede ser el rey, pero ojo, el rey sí tiene que tomar en cuenta la vida el pueblo. Entonces, el concepto nuevo de Estado nunca es el elemento que nunca históricamente había sido incorporado, no existía jurídicamente, que es el pueblo. Y a la hora que se establece que parte del Estado es el pueblo, significa que el pueblo, que las personas vivimos y tenemos derechos inherentes. Y la primera, en este momento, estos liberales le llamaron a los derechos libertades del hombre. Y expresaron que el hombre nace con libertades, con cualidades, con facultades inherentes a su persona. Y desde luego, estas libertades, estos derechos, aparecen en primer lugar como una forma para limitar el poder de los reyes. Es decir, tú eres rey, pero yo tengo ciertos derechos y tú no puedes violarme esos derechos porque son el límite del ejercicio de tu autoridad. Poniendo un ejemplo, tú eres rey. Si yo cometo un delito, obviamente puedes aplicarme una pena, pero no me puedes aplicar una pena si yo no he tenido la oportunidad de defenderme a través de un juicio. Entonces, queda claro que para aplicarme una pena, tienes tú como autoridad la obligación de haberme hecho un juicio, en donde yo tuve la oportunidad de haberme defendido. Entonces, fíjense ustedes que en esta teoría liberal es donde aparece el término de derechos del hombre. E inicialmente, como ya lo habíamos platicado en sesiones anteriores, estos derechos del hombre pues empiezan a ser lo que nosotros hoy conocemos como derechos civiles y políticos. Estos señores de la teoría liberal le solicitaron en Francia a un rey que ustedes deben de recordar mucho, Luis XVI, que estaba casado con una señora que se llamaba María Antonieta, que incorporaran a la vida política gente del pueblo.
Sin embargo, el monarca francés, Luis XVI, que por cierto era un hombre muy joven, creo que en los libros de historia aparece que tenía 23 años. Creo que María Antonieta, cuando la decapitaron, tenía 17 o 18 años. No lo aceptó. Y como no lo aceptó, entonces este grupo de señores que se acuñaron como liberales iniciaron un movimiento que se llamó el movimiento de la Revolución Francesa. Y esto sucedió el 14 de julio de 1789. Si nosotros entendemos y vemos en la historia cuál fue el motivo de la Revolución Francesa, pues fue ese. Los señores liberales le exigieron al monarca francés reconocer sus derechos civiles y políticos. Le obligaban, le solicitaban incorporarse a la vida política, le solicitaban reconocer derechos individuales, derechos civiles y políticos, reconociendo que las personas son parte de un Estado y que por lo tanto él como rey tendría obligaciones y tendría obligaciones respecto de estos súbditos, y la primera obligación significaría reconocerles estos derechos. Entonces, pues cuando los liberales le piden al monarca francés se le reconozcan sus derechos, el monarca francés lo acepta, empieza el movimiento de la Revolución Francesa, un hecho histórico que describe el inicio de la Revolución Francesa es cuando le cortan la cabeza tanto a Luis XVI como a María Antonieta ahí en París, y en fin, empieza ese movimiento armado que derrota en Francia a la monarquía. Y entonces, a partir de que ganaron los liberales, en Francia se desarrolla ya no un sistema monárquico, sino que empieza una república. Bueno, quiero que este cuentito que les acabo de platicar, ustedes lo tomen en cuenta, porque cuando se habla de la independencia de México, está íntimamente ligado con el movimiento revolucionario. Y les voy a explicar por qué. Fíjense ustedes, ¿cuándo se inicia la Revolución Francesa? 1789. ¿Qué fue lo que pedían los liberales? Se reconocieran los derechos del hombre, se incorporaran los derechos políticos para que el pueblo tuviera soberanía. Soberanía significa esa facultad de gobernarse, de tomar parte de la vida política. Esa es la función principal, ese es el porqué principal de la Revolución Francesa. Bueno, entonces, si nosotros queremos comprender cuál fue el movimiento filosófico teórico que le dio vida a la Revolución Francesa, pues fue la teoría liberal. Y de esta teoría liberal es de donde sale el concepto de derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo que había pasado aquí en lo que hoy es México, que era la Nueva España, que era una colonia española? Bueno, pues los españoles habían llegado a estas tierras y nos conquistaron. Si nosotros empezamos a pensar con qué derecho un español o un extranjero llega a una tierra desconocida y se apropia de ella, ¿qué podría justificar éticamente una conquista? Pues aquí la justificación de la conquista, volvemos al tema, fue la fe católica. Esa fue la justificación. La justificación de los españoles fue: la gente que vive en esas tierras vive en el pecado. Se van a ir al infierno a su muerte, porque no viven en la religión católica. Y nosotros, como buenos católicos, lo que tenemos que hacer para salvarles su vida es precisamente
evangelizarlos. Necesitamos entonces hacer el cambio de un sistema en donde no creían en muchos dioses a decirles y llegarles la fe católica, que es la única y que les va a permitir no arder en el infierno y no vivir equivocados. De tal manera que la justificación de la conquista de México fue precisamente la evangelización. Establecer que la fe católica era lo que iba a salvar a la gente que vivía en lo que posteriormente se llamó Nueva España, que nosotros históricamente conocimos como tierras prehispánicas, precolombinas. De tal forma que entonces el monarca español le entregó a la Iglesia Católica todo el poder para que entonces ellos llegaran aquí y conquistaran y establecieran. Se está cortando, maestra. Perdón. Se escucha muy cortado. Los gobiernos del virreinato. De tal forma que nosotros podemos entender de la Iglesia Católica, y sí lo hicieron 6 años, la población que, y en 6 años ya habían construido y empezaban. Pues la verdad es que fueron muy competentes, hicieron más que López Obrador en 5 años, piensen, en 6 años se aventaron todo. De tal forma que, bueno, la justificación de por qué los españoles se quedaron en estas tierras fue la fe católica. Bueno, hasta ahí entonces, pues empezaron un virreinato en donde realmente el poder económico, quien lo ejercía era la Iglesia Católica. Y quienes se veían beneficiados también de la explotación de los productos que se sacaban de la colonia era la Iglesia Católica. Vamos pensando qué sucede a principios del siglo del siglo XVIII, de 1800, allá en España. España empezó a ser invadida por varios países, entre ellos Francia. Y cuando empieza España a tener la problemática de las invasiones, entonces se da cuenta, uno, el monarca español se da cuenta, uno, que están en quiebra. 2, ¿cómo es posible que estén en quiebra si habían tenido un exitazo con la explotación de las colonias? Y ahí les cae el 20. Quienes se habían hecho ricos de la explotación de las colonias, pues eran precisamente las gentes de la Iglesia Católica. De tal forma que entonces el monarca español en ese momento manda a un comendador que se denominaba, su nombre era José Gálvez, lo manda aquí a lo que conocemos hoy como México, y le dice, tú vas con el propósito de quitarle a la Iglesia Católica todo el poder político y económico. José Gálvez llega aquí, y si nosotros hablamos de cómo estaba en ese momento la conformación política y económica, pues tenemos que entender que, por ejemplo, la procuración y la administración de justicia estaban a cargo de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica era la que había conformado los bancos, que la Iglesia Católica es la que había conformado las cooperativas para beneficiar tanto a españoles y criollos que estaban aquí como a indígenas. De tal forma que entonces llega José Gálvez y llega a quitarle el poder económico, el poder jurídico a quienes en ese momento detentaban el gobierno, para decir que entonces a partir de ese momento el banco, la economía y la administración de todo era de el rey español, de Fernando VII.
de tal forma que entonces nosotros tenemos que entender que en ese momento, lo que era aquí en la Nueva España, pasaron dos cuestiones. La parte de la Iglesia Católica y la parte de la Iglesia Católica que no le cayó bien las nuevas reformas y las nuevas imposiciones del rey español. Y ahí la Iglesia Católica se dividió en dos: los que le siguieron obediencia a Fernando y los que consideraron que ya querían, que ya no le iban a continuar obediencia a Fernando VII. Y miren ustedes, estos señores que ya no le quisieron dar obediencia a Fernando VII, leyeron los textos liberales, es decir, leyeron esos textos de Montesquieu, de Diderot, de D'Alembert, y entendieron que uno, había la lógica para entender que había un derecho, el derecho de dejar de ser colonia para convertirte en un Estado-nación, es decir, un Estado independiente, un Estado que estuviera caracterizado por tener un territorio, por tener un gobierno, por tener gobernados. Un Estado en donde el poder no se ejerciera únicamente en una persona, sino que el poder, aunque fuera un reinado, tendría que dividirse en lo que ahora conocemos como poder ejecutivo, como poder legislativo, como poder judicial. Un Estado en el cual se estableciera la obligación de quien ejerce el poder de reconocer lo que son los derechos fundamentales de los hombres, que ahora son lo que nosotros comprendemos como derechos humanos, como derechos individuales, como derechos de seguridad jurídica, como derechos de libertad, como derechos de igualdad o como derechos políticos. De tal forma que si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar en los personajes como de los insurgentes, y en específico, por ejemplo, de los que eran parte de la Iglesia Católica, como por ejemplo Morelos, como por ejemplo el cura Hidalgo, los próceres de la patria, pues nosotros podemos recordar que ambos eran sacerdotes y que ambos entonces eran parte de la Iglesia Católica, pero de la Iglesia Católica que no le iba a prestar más sumisión al monarca español, sino que iban a, después de haber leído a estos teóricos liberales, a comprender que la colonia tenía el derecho de convertirse en un Estado-nación, en un Estado independiente. Entonces, cuando los españoles les quitan ese poder a la Iglesia Católica se divide y entonces es el momento en el cual estos señores liberales dicen, ya no queremos continuar siendo una colonia y por lo tanto proclamamos nuestra lucha de independencia, para efectos de que entonces el gobierno español saliera de estas tierras y poder, poder y poder fundar lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Entender que el movimiento de la independencia que inicia un 15 de septiembre de 1810 tiene, fíjense qué relación, ¿verdad? Cuando ustedes dicen Revolución Francesa, 1789, Independencia de México, 1810. Pero si ustedes también empiezan a checar los años de cuando inician las luchas de las independencias de muchos países, ustedes van a ver que fue entre finales del siglo XVII y los primeros 50 años del siglo XVIII. No fue una coincidencia. Lo que pasa es que esa teoría liberal de la cual les estoy platicando sirvió como el soporte teórico para entender que
los estados tenían el derecho de ser estados independientes, que los estados tenían el derecho de estar conformados por autoridades cuyo ejercicio tenía que dividirse, es decir, no una sola autoridad, como eran los reyes absolutistas, tenían el derecho de efectuar todo el tipo de relaciones, sino que tenía el derecho, sino que las autoridades y el poder tenía que dividirse. De ahí sale poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El pensar que las autoridades no tienen que ser eternas. Y de ahí también nace el concepto de república. Es decir, un poder en donde periódicamente debe de transformarse y debe de ser cambiado. La república es lo contrario a la monarquía, ¿ok? Un poder y un país, un estado en el cual se establezcan como parte fundamental de la vida jurídica la obligación de las autoridades de respetar los derechos de las personas. Y yo le repito el término de derechos del hombre, derechos fundamentales, derechos humanos. Y los primeros que se desarrollan son precisamente el derecho a un Estado-nación independiente, los derechos de seguridad jurídica, los derechos de libertad, los derechos de igualdad y desde luego los derechos políticos. Es decir, la posibilidad de, aunque yo no tenga sangre azul, formar parte de la vida política, de las decisiones de la organización de gobierno. De tal forma que, hablando un poquito de la fiesta de hoy en la noche, pues nosotros podemos pensar que esa fiesta y ese movimiento de la independencia se debe gracias a esa teoría liberal. Entonces, aquí queda claro que cuando Hidalgo, que cuando Morelos inician el movimiento de la independencia de México, obviamente, pues hubo como dos partidos adentro de la iglesia, los que los siguieron a ellos, que por cierto fueron excomulgados, y los otros que le debían obediencia al monarca español, que salieron huyendo de la colonia, que después conocemos como México. De tal forma que es interesante porque siempre, después de un movimiento armado, la forma en que se legitima que el movimiento que ganó era el que tenía la razón, era el que tenía la legitimación social de ese movimiento, pues es a través de una constitución. Entonces, México, en la primera constitución que tiene, ustedes pueden recordar lo que es el Sentimientos de la Nación, la constitución de Apatzingán. Es muy interesante porque cuando se dice que la religión oficial del Estado es la católica, podríamos iniciar, oigan, ¿y por qué dijeron, por qué pusieron que era la fe católica? Bueno, porque tenemos que entender, porque aunque se hayan peleado la Iglesia Católica en dos bandos, sin embargo, quienes ayudaron a realizar el movimiento de la insurgencia sí fue parte de la Iglesia Católica. La parte de la Iglesia Católica que eran liberales. Como les explicaba yo, ejemplo Hidalgo, ejemplo Morelos, ¿verdad? Históricamente, la figura de Hidalgo ha sido una figura muy polémica, ¿verdad? Hidalgo era un liberal, no tenía experiencia militar, es decir, ustedes saben que hasta para hacer la guerra hay requisitos, hay condiciones, hay reglas, reglas éticas, reglas militares. Hidalgo no las tenía. Creo que después del suceso de la Alhóndiga de Granaditas, en donde él da la orden de matar a todos los que estaban ahí adentro, como ustedes bien lo saben, pues creo que ese acto criminal trajo consigo la división también del movimiento insurgente. Es decir, el movimiento insurgente entra
con Allende, con Hidalgo, con Morelos, con todos los que ustedes conocen, pero en ese momento creo que Allende, que sí era un militar de profesión, se dio cuenta que lo que había hecho Hidalgo no era correcto. Lo que había hecho Hidalgo no tenía justificación ética bajo las bases de lo que es la justicia militar, la ética militar de la guerra, y entonces pues saben ustedes que ahí pues también se dejan de unirse sus caminos y cada quien le dio por su lado. Pero bueno, en fin, creo que al final de cuentas, pues México eh, eh, inicia su independencia ya como un país en el cual durante el porqué de la influencia de la católica termina hasta 1857 con lo que son las llamadas leyes de la Reforma dictadas por Benito Juárez. Y creo que ahí viene pues la guerra de los 100 años, que no tenía otra situación más que definir qué sistema de gobierno queríamos para México. Un sistema centralista o un sistema federalista. Y México optó por un sistema federalista. Entonces, creo que algo muy importante de establecer que en nuestro México independiente y en la Constitución que avala el gane de la Iglesia, el gane del movimiento liberal, ¿me permiten 2 segunditos? Bueno, el gane de la Iglesia liberal, de los liberales, pues nosotros podemos entender que las constituciones reconocen los derechos del hombre y los reconocen como derechos fundamentales, como derechos naturales, y establece la obligación de las autoridades de observarlos, de reconocerlos y de empezarlos a garantizar. Los primeros derechos humanos que aparecen en nuestra Constitución mexicana son, como yo les decía, los derechos individuales, que son los que se erigen sobre el individuo, y serían los derechos de libertad, los derechos de igualdad, los derechos de seguridad jurídica y, desde luego, los derechos políticos. Nosotros entendemos como derechos políticos la posibilidad de votar, la posibilidad de ser votados. Y entonces, pues creo que la historia de nuestra nación, cuando nosotros queremos explicar el movimiento de la independencia, va muy ligado a la historia de los derechos humanos y a la teoría liberal. ¿Qué les parece la explicación? Muy buena, maestra. Si ustedes que, bueno, yo puedo considerar que el cura Hidalgo, para muchos historiadores, ha sido un hombre que muchos han acusado que no tenía escuela militar. Sí, es cierto. Pero hay alguien que lo acusa de no haber tenido una ideología, una filosofía para haberle dicho al pueblo, entremos a la lucha. Y eso creo que es mentira, porque el cura Hidalgo era liberal y había desarrollado textos en los cuales materializaba la teoría liberal. El cura Hidalgo, antes de que iniciara la independencia de México, había suscrito un texto que me parece muy importante para la historia jurídica en México, que son los bandos de Hidalgo. Los bandos de Hidalgo, hagan de cuenta que es una ley que él declara, que por cierto la declara aquí en Jalisco un 10 de marzo, no, un 10 de diciembre de 1916, de 1816, es decir, antes de que iniciara la insurgencia. Y fíjense ustedes qué tan importante es este documento. En ese documento, don Miguel Hidalgo realiza la abolición de la esclavitud, estableciendo la obligación de todos los dueños de esclavos de darles libertad, y aquel
que no les diera libertad sería castigado con pena de muerte. Eso es algo que tiene ahí. Otra cosa muy importante de ese documento es la abolición de las castas. Cuando se habla de lo que es una casta no es otra cosa sino un estamento social, dependiendo de tu origen étnico o de tu clase social. De tal forma que las castas que conformaban la colonia eran pues los criollos, los metizos, los españoles, los hijos de españoles, los españoles que ya habían, que ya había, los hijos de los indígenas, de tal forma que dependiendo de la casta a la que tú pertenecías, se daban, se otorgaban o no tenías ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la administración de justicia era exclusivo para peninsulares, de tal forma que muchos de los derechos eran exclusivos para españoles o hijos de españoles. La abolición de las castas significa, dicho con otras palabras, que ante la ley todos somos iguales, que ante la ley todos tenemos el mismo reconocimiento de los derechos y por lo tanto la obligación de las autoridades de reconocerte esos derechos y de garantizarte esos derechos. Y eso lo pone Hidalgo en ese documento de los mandos de Hidalgo. Hablando de administración de justicia, para que una persona hiciera valer el ejercicio de la acción en un tribunal, tenía que tener un sello, un timbre. Y el timbre nada más era dado a españoles. Bueno, él hace la liberación de los timbres. ¿Qué significa? Cualquier persona tenía capacidad para ir a las autoridades y solicitar lo que quisiera. Hidalgo libera la compraventa de la pólvora. Pues ya estaba empezando a pensar en el movimiento armado, ¿verdad? Entonces, sí creo que un antecedente histórico, un documento histórico muy importante, pre-independentista, pero que luego ese documento se reincorpora a la primera Constitución de México, es ese documento que se llama Los Bandos de Hidalgo, que por cierto fue proclamado aquí en Guadalajara. Así que, bueno, pues yo creo que hasta ahí platicaríamos de lo que ha sido, pues un poquito de la historia de la independencia, pero lo más importante, de esa relación entre el movimiento de independencia con lo que es la historia de los derechos humanos. Yo le pediría a alguno de mis compañeros de SUAM, si es tan amable, subí aquí por el WhatsApp un video que quisiera ver la oportunidad, si sean tan amables, del tema de del movimiento de la independencia de México después de esta explicación. Se llama La Independencia de México. Dice, sí, ¿quién me va a apoyar? Perdón. ¿Quién de SUAM me está apoyando? Bueno, voy a entrar, les voy a enviar, creo que ya se los había enviado, pero déjenme reenviárselos nuevamente. 2 videos que necesito que me reproduzcan aquí, por favor. Se los voy a reenviar al WhatsApp de SUAM. ¿Está bien? A profesores SUAM o a Claudia SUAM. No sé, lo envié a los dos. No sé a cuál de los dos les llegue ahorita. Que sí, maestra. Contestaron que ¿Mandé? sí. Contestaron que bueno, ya se los envié. está bien. Maestra, ya pasó lista. Perdón, buenos días. Soy José Luis. No, no ha pasado lista. No he pasado lista.
Gracias, maestra. En 1521, el Imperio Español logró consumar la caída del Imperio Mexica de México-Tenochtitlan y con ello consiguió la conquista de México, anexando este nuevo territorio al que llamó la Nueva España y sentando su capital sobre la antigua ciudad de México-Tenochtitlan. A partir de 1535, la forma de gobierno de esta colonia fue instituida como Virreinato de la Nueva España y durante los siguientes 2 siglos este territorio logró expandirse en partes de América del Norte, Centroamérica e islas del Caribe, Asia y Oceanía. También durante estos 2 siglos, el Imperio Español introdujo la religión católica en la Nueva España y la sociedad se dividió en 5 clases sociales: los peninsulares o españoles, los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en territorio americano, los mestizos, que era la casta resultante entre español e indígena, los indígenas o nativos de este territorio y los esclavos africanos. Durante el siglo XVIII en Europa se desarrolló la Revolución Industrial y la Ilustración. La Ilustración fue el movimiento ideológico que proponía reemplazar a los reinos absolutistas por gobiernos constituidos por normas, principios y valores. La Ilustración fue una de las causas para que se iniciaran los movimientos liberales de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa, además de que inspiraron a las conquistas del nuevo imperio francés de Napoleón Bonaparte, que avanzaba derrotando a reinos absolutistas en Europa. En 1808, Napoleón Bonaparte logró la conquista del Reino de España y se dieron las abdicaciones de Bayona, en las que el rey Carlos IV de España y su hijo Fernando VII renunciaron al trono en favor de Napoleón Bonaparte, quien a su vez cedió el trono español a su hermano José Bonaparte, con lo cual la soberanía española se había perdido. El rey Carlos y su hijo salieron de España y toda esta situación provocó que, en todas las colonias de España, incluyendo la Nueva España, los criollos comenzaran a conspirar para también conseguir destronar a los peninsulares, los cuales vivían abusando de su poder y causando una desigualdad social. Entre 1808 y 1810, en la Nueva España, hubo varias conspiraciones de criollos que buscaban sustituir a los peninsulares para asumir el mando de la Nueva España, aunque lo hacían en nombre de Fernando VII, ya que José Bonaparte no era reconocido por el pueblo español ni por el pueblo de la Nueva España, y lo consideraban usurpador. Los primeros en reaccionar fueron el virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, y el síndico del Ayuntamiento de México, el abogado Francisco Primo de Verdad, quienes, en ausencia de un rey en la corona española, buscaron reunir a los ayuntamientos de México y formar un gobierno provisional, soberano, basado en el pueblo y dirigido por criollos. La Junta de México, como se le conoció a este órgano provisional, fue presidida por el virrey Iturrigaray y apoyada por personajes como Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate y el fraile peruano Melchor de Talamantes, todos ellos precursores de la independencia de México. Temiendo que se inicie un movimiento de independencia y se deje de representar a Fernando VII, los peninsulares de la Nueva España detuvieron y encarcelaron a los miembros de la Junta de México, incluyendo al virrey Iturrigaray, y designaron como nuevo virrey de la Nueva España a Pedro de Garibay. El virrey Pedro de Garibay enfermó y murió meses después de su nombramiento y se designó como nuevo virrey al arzobispo Francisco Javier de Lizana. En 1809 se descubrió otra conspiración para independizar a la Nueva España, la Conjura de Valladolid, la cual estaba encabezada por José Mariano Michelena y José María García Obeso. Sus miembros también fueron encarcelados antes de dar el golpe, pero puestos en libertad por la intervención del virrey Lizana. Esta acción le valió la destitución al virrey Lizana,
fue sustituido por Francisco Javier Venegas en 1809, el cual comenzó a disolver todos los brotes de independencia. Las causas externas que motivaron a que se iniciara el movimiento de independencia de la Nueva España fueron las siguientes: las ideas de la Ilustración y la Enciclopedia a lo largo del siglo XVIII, la llegada de la Casa de Borbón, que reformó la administración en España y en sus colonias, otorgando mayor autoridad a los peninsulares y excluyendo a los criollos, los cambios sociales y tecnológicos que ocasionó la Revolución Industrial, los ejemplos de liberación de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y de la Revolución Francesa. La causa externa inmediata fue la invasión napoleónica a España, con lo cual se dio un debilitamiento del reino español y los habitantes de sus colonias se percataron de que podían comenzar a planear su independencia. Las causas internas para que se iniciara la independencia de la Nueva España fueron la enorme desigualdad social y económica entre todas las clases sociales y castas de la Nueva España en condiciones de injusticia, pobreza y esclavitud, ya que las clases más bajas debían pagar altos impuestos y su trabajo explotado era la base para el desarrollo de la clase alta y para el desarrollo de España. La aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España, que restaron poder al virrey, iglesia y criollos y dieron mayor autoridad a los peninsulares. La desigualdad de niveles administrativos entre criollos y peninsulares, los cuales discriminaban a los criollos e impedían que consiguieran mejores puestos políticos. La crisis política en la Nueva España, que desde 1808 se corrió la noticia de la invasión napoleónica a España y esto generó tensión entre los habitantes de la Nueva España. Las ideas liberales y nacionalistas adquiridas por los criollos, provenientes de ideas de la Ilustración y de los sucesos liberales del exterior. Y las causas internas inmediatas fueron las diferentes conspiraciones por parte de los criollos que buscaban preparar el inicio de la independencia. En 1810, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz, organizaron en su casa una conspiración integrada por el párroco del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros personajes como Mariano Abasolo y Leona Vicario. La conspiración buscaba constituir una junta gubernativa integrada por criollos en nombre de Fernando VII. El inicio del movimiento estaba planeado para el mes de octubre, pero la conspiración fue descubierta por los peninsulares de la Nueva España y tuvo que adelantarse la fecha de inicio. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato, el cura Hidalgo, acompañado de presos liberados por él, dio el grito de Dolores, con el cual llamaba al pueblo a rebelarse contra el mal gobierno. Se dice que las palabras del cura Hidalgo en este llamado pudieron haber sido las siguientes: ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! Refiriéndose a la forma despectiva en que llamaban a los peninsulares. También buscarían la abolición de la esclavitud y la defensa de las tierras para los indígenas. Este hecho, el grito de Dolores, se considera el acto que da inicio a la lucha por la independencia de México, y Miguel Hidalgo es considerado el padre de la patria. El ejército insurgente, encabezado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, iniciaron el movimiento recorriendo los pueblos de San Miguel, Celaya, Silao, uniendo gente sin entrenamiento militar hasta llegar a Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, en donde se daría la primera batalla de la Guerra de Independencia y la primera victoria de los insurgentes. Con ayuda de un minero conocido como el Pípila, lograron hacer explotar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, la cual era un almacén fortificado del gobierno peninsular de Guanajuato y en donde se encontraban refugiadas familias y tropas peninsulares. En esta etapa inicial de la independencia, las ciudades y pueblos tomados eran saqueados con violencia y desorganización. Con un ejército aumentado, continuaron el movimiento hacia Valladolid, hoy Morelia, en donde Agustín de Iturbide y su ejército realista huyeron por contar con menos hombres y donde los insurgentes lograron tomar la ciudad de manera pacífica el 17 de octubre de 1810. 2 días después, Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud y la cancelación del pago de tributo a los peninsulares.
Al siguiente día, en Charo, Michoacán, Hidalgo comisionó a su amigo el cura José María Morelos y Pavón como jefe insurgente en el sur de la Nueva España, para tomar el puerto de Acapulco, considerado un punto estratégico para la comunicación entre la Nueva España y el continente asiático. En Acámbaro, Michoacán, Hidalgo recibió el grado de Generalísimo de América y Allende el grado de Capitán General. Mientras el virrey Francisco Javier Venegas ofrecía a los españoles una recompensa de 10,000 pesos por las cabezas de los líderes insurgentes, las tropas insurgentes aumentaban y continuaron avanzando hasta Monte de las Cruces, pueblo ubicado cerca de la Ciudad de México, en donde el 30 de octubre derrotaron a los realistas del general Torcuato Trujillo. Desde el inicio del movimiento, los dos líderes insurgentes pensaban diferente. Hidalgo no era un estratega y propuso integrar al ejército a todo aquel oprimido con deseos de liberarse, incluyendo a indígenas, mineros y trabajadores sin preparación militar. Ignacio Allende prefería integrar al ejército únicamente a los mejores preparados y disciplinados y ocupar a los demás en otras tareas. Después de la victoria en Monte de las Cruces, Hidalgo propuso no avanzar a la Ciudad de México y mejor regresar a Valladolid para recorrer y unir a más pueblos. Allende proponía dirigirse a la Ciudad de México para iniciar las negociaciones con el virrey. Al final, Hidalgo decidió regresar a Valladolid, lo cual ocasionó que muchos hombres desertaran y que se diera un mayor distanciamiento entre Hidalgo y Allende. De camino a Valladolid, el 7 de noviembre de 1810, los insurgentes fueron atacados en Aculco por los realistas comandados por Félix María Calleja, con lo cual el ejército insurgente tuvo su primera derrota, perdiendo hombres y armamento. Después de la derrota, el ejército insurgente se dividió en dos contingentes. La mayoría partió con Allende a Guanajuato y el resto se dirigió con Hidalgo a Valladolid, pero se volverían a reunir después en Guadalajara. En Guadalajara, Hidalgo conformó un órgano de gobierno y nombró a Ignacio López Rayón como su secretario de Estado. Con él firmó la abolición de la esclavitud en la Nueva España el 6 de diciembre de 1810. Además, envió a Pascasio Ortiz de Letona ante el Congreso de los Estados Unidos para buscar una alianza militar y económica, y encomendó a Francisco Severo Maldonado la creación del primer periódico insurgente, El Despertador Americano. Cerca de Guadalajara, el ejército insurgente fortificó el puente de Calderón ante la llegada de los realistas a Guadalajara. El 17 de enero de 1811, el ejército realista de Félix María Calleja derrotó al ejército insurgente en Puente de Calderón. Este enfrentamiento fue el último episodio bélico de la primera etapa de la independencia de México y significó la derrota militar definitiva de Hidalgo y Allende. Después de la batalla del Puente de Calderón, Hidalgo y los demás insurgentes derrotados emprendieron la retirada hacia el norte para llegar a solicitar el apoyo de Estados Unidos. De camino a Monclova, en Acatita de Baján, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y todos sus hombres fueron capturados por los realistas debido a la traición de Ignacio Elizondo, un insurgente que entregó a los líderes el 21 de marzo de 1811. Los presos fueron conducidos a Chihuahua, en donde fueron fusilados el 30 de julio de 1811. Las cabezas de Hidalgo, Allende y Aldama fueron llevadas a Guanajuato para ser colgadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, donde quedaron a la vista de los habitantes como advertencia para aquellos que buscaran continuar la independencia. No digas. Di Ajax. Ok, a ver, si me pueden poner el otro video también, por favor, el que sigue. Porque, ya, sí, sígale, por favor, muy amables. Es que... Después de la muerte de los líderes insurgentes, el secretario de Hidalgo, Ignacio López Rayón, quedó como líder del ejército insurgente y se trasladó a Zitácuaro, Michoacán, en donde el 19 de agosto de 1811 instaló la Junta de Zitácuaro como nuevo órgano de gobierno, junto con el cura Sixto Verduzco y José María Liceaga, y cuyo órgano se oponía al gobierno peninsular de la Nueva España, pero seguía reconociendo la autoridad suprema de Fernando VII, aún ausente en España. En el sur del país, el sacerdote José María Morelos y Pavón, el jefe insurgente del sur, había realizado su primera campaña desde 1810 para tomar control de varios pueblos y ciudades cercanas a Acapulco, ciudad que intentó tomar pero fracasó, por lo que continuó su camino hacia Chilpancingo.
A su ejército se fueron uniendo personajes como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana y Guadalupe Victoria. En Zitácuaro, los peninsulares ocuparon la ciudad, por lo que López Rayón tuvo que trasladar la Junta Nacional Gubernativa a Sultepec, México, en donde mandó solicitar la ayuda de Morelos. En su segunda campaña, Morelos logró avanzar desde el sur hasta llegar a Cuautla, en donde elaboraría un plan para entrar y tomar la Ciudad de México. Por orden del virrey Venegas, José María Calleja sitió la ciudad de Cuautla desde el 19 de febrero hasta el 2 de mayo de 1812, dejándola incomunicada y sin poder abastecerse de agua y alimento. Calleja ofrecía perdón a Morelos y a su ejército a cambio de rendirse. Morelos también le ofreció el perdón a Calleja y a su ejército si abandonaban el sitio. El último día del sitio, parte del ejército insurgente y de los pobladores de Cuautla ya habían enfermado, por lo que Morelos y su ejército decidieron romper el sitio, resistiendo el ataque y abandonando la ciudad después de 63 días de sitio. Mientras tanto, en España, José Bonaparte seguía apoderado del trono y la Guerra de Independencia Española, iniciada desde 1808, buscaba reinstalar en el trono a Fernando VII. El 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales Españolas elaboraron y promulgaron la Constitución de Cádiz, la cual fue la primera constitución de España y tenía carácter liberal, otorgando derechos y libertades a los ciudadanos nacidos en todos los territorios de la corona española, ya sean españoles peninsulares y americanos. Esta constitución, inspirada en las ideas de la Ilustración, establecía soberanía popular, división de poderes, federalismo, igualdad entre todos los ciudadanos, abolía la Inquisición y limitaba la autoridad de la monarquía, por lo cual pasó a formar parte de una de las causas externas que dieron origen a la independencia de la Nueva España y de las demás colonias españolas. En la Nueva España, después de romper y abandonar el sitio de Cuautla, Morelos emprendió su tercera campaña en localidades de Puebla, Veracruz, hasta llegar a Oaxaca, ciudad que logró tomar haciendo huir a los peninsulares, y lo que significó una gran pérdida para el gobierno colonial por los recursos que obtenía de esta ciudad, además de que aumentó el prestigio de Morelos. En 1813, en la Ciudad de México, Francisco Javier Venegas fue relevado de su cargo como virrey como consecuencia de la Constitución de Cádiz. Fue sustituido por el general realista Félix María Calleja bajo el nuevo cargo de jefe político superior de la Nueva España. Este personaje había obtenido victorias contra los movimientos insurgentes de Hidalgo, Allende y López Rayón. Después de conseguir la toma de Oaxaca a finales de 1812, Morelos partió hacia el puerto de Acapulco, ciudad que no pudo tomar durante su primera campaña. El 12 de abril de 1813, sitió la ciudad encerrando al ejército realista de Pedro Antonio Vélez. Los refugiados se rindieron el 16 de agosto de 1813 y con la victoria, Morelos y su ejército consiguieron otro punto clave por tratarse de uno de los principales puertos del país. Con la Junta Nacional Gubernativa casi disuelta debido a varias derrotas continuas, Morelos convocó a los miembros de la Junta y a otros líderes insurgentes para reunirse en Chilpancingo para la creación de un congreso como nuevo órgano de gobierno, que sustituiría a la Junta de Zitácuaro. El 13 de septiembre de 1813, los insurgentes conformaron el Congreso de Anáhuac, también conocido como Congreso de Chilpancingo, integrado por los tres vocales de la Junta de Zitácuaro, Ignacio López Rayón, Sixto Verduzco y José María Liceaga, además de personajes como Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, entre otros líderes insurgentes. En este congreso se llevaron a cabo importantes acontecimientos en la historia de México. El 14 de septiembre de 1813, en la sesión de apertura del Congreso, Morelos presentó el documento Sentimientos de la Nación, redactado por él mismo. Entre otras cosas, el documento proponía la declaración de la independencia de América, de España y de cualquier otro país, la religión católica como única y oficial en el país, soberanía y gobierno representado por el pueblo y no por el rey de España, división de poderes en el gobierno, el reemplazo de la forma de gobierno, pasando del sistema monárquico a un gobierno liberal, derechos del pueblo sin distinción de clases ni castas, igualdad entre todos los americanos, abolición de la esclavitud y eliminación del pago de tributos hechos por indígenas. Por la creación de este documento, el Congreso decidió dar a Morelos el grado de generalísimo y el título de Su Alteza Serenísima. Morelos no aceptó los títulos y pidió ser llamado simplemente Siervo de la Nación, inspirado en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos.
Sentimientos de la Nación es uno de los documentos políticos más importantes en la historia del país. Fue germen de lo que sería tiempo después la primera Constitución de México y en general es el primer antecedente de la Constitución que hoy rige al país. El 6 de noviembre de 1813, el Congreso dotó al movimiento insurgente de un acta para proclamar la independencia de la América Septentrional, refiriéndose al territorio continental de la Nueva España, ya que, desde el inicio del movimiento, no se contaba con un documento oficial de independencia, y antes los objetivos eran diferentes. Este documento ya proponía la separación de la Nueva España de España y proporcionaba validez legal al movimiento. En abril de 1814, la Guerra de la Independencia Española llegó a su fin, por lo que Napoleón y los invasores franceses abandonaron España y con ello se dio el regreso de Fernando VII al trono. El deseado, como lo conocían, de inmediato anuló la Constitución Liberal de Cádiz y todas las leyes decretadas en su ausencia, reinstaló la Inquisición y con todo ello se restablecería el absolutismo en España. Con el regreso del deseado al trono español, el título de virrey regresó a la Nueva España, puesto que era ocupado por Félix María Calleja. El ejército realista expulsó a los insurgentes de Chilpancingo, por lo que tuvieron que trasladar el Congreso a Apatzingán, Michoacán. Ahí, el 22 de octubre de 1814, Morelos y los demás miembros del Congreso promulgaron la Constitución de Apatzingán, ratificada como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, y la cual es la primera constitución en la historia de México. Esta constitución estaba basada en la Constitución de Cádiz y en el documento Sentimientos de la Nación, y con ella se dio la creación del Estado mexicano de facto. Conformada por 242 artículos, establecía la religión católica como única en el Estado, soberanía en la nación, instauración de un régimen republicano de gobierno, división de poderes, derechos, igualdad y ciudadanía a todos los nacidos en la América Mexicana y una nueva división de las provincias y estados del territorio mexicano. Es así como, en esta segunda etapa de la independencia de México, la organización no solo se dieron nuevas batallas, sino que se dotó al movimiento independentista de una estructura y un cuerpo jurídico. A inicios de 1815, nuevas tropas realistas llegaron a la Nueva España como refuerzos después de haber combatido y derrotado a las fuerzas de Napoleón. En julio de 1815, el ejército realista recuperó Acapulco y se apoderó de la zona sur del país, por lo que se acordó trasladar al Congreso nuevamente, esta vez a la ciudad de Tehuacán, Puebla. El 5 de noviembre de 1815, de camino a Tehuacán, Puebla, en Temalaca, el ejército realista interceptó el avance insurgente y lo derrotó en la batalla de Temalaca. Varios insurgentes lograron escapar, pero el líder del movimiento independentista, Morelos, fue tomado prisionero. Morelos fue transportado prisionero a la Ciudad de México, en donde la Inquisición lo declaró culpable de herejía, la Iglesia le realizó la degradación canónica en público y el virrey Félix Calleja ordenó fusilarlo en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Tras la muerte de Morelos, el Congreso de Chilpancingo se disolvió, la Constitución de Apatzingán se suprimió y el gobierno realista de la Nueva España dio por muerto al movimiento independentista de los insurgentes. Si es un viaje de amigos, ¿para qué pagar por varios cuartos de hotel si estarás separado de...? Es que le seguimos porque tiene su... Con la muerte de Morelos, el ejército insurgente había casi desaparecido, y solo existían intentos de guerrillas en algunos pueblos de la Nueva España, los cuales eran masacrados por el virrey y el ejército realista que continuaba aumentando. La única esperanza y espíritu sobreviviente de la lucha independentista era Vicente Guerrero, que se encontraba resistiendo con las guerrillas en las montañas de la Sierra Madre del Sur, y Guadalupe Victoria, que también dirigía la guerra de guerrillas en el estado de Veracruz, pero era derrotado constantemente por el ejército realista. En 1816, debido a su cruel actitud y falta de escrúpulos, el virrey Félix María Calleja fue sustituido en su cargo por Juan Ruiz de Apodaca. El nuevo virrey comenzó a ofrecer indultos a los insurgentes que se rindieran y abandonaran la lucha. Varios insurgentes aceptaron el perdón, solo Vicente Guerrero no aceptó el indulto y continuó en pie de lucha por la independencia.
En 1817 llegó desde Inglaterra a la Nueva España el español Francisco Javier Mina, que junto con el fraile Servando Teresa de Mier eran partidarios de la Constitución de Cádiz suprimida en España y apoyaban al movimiento de independencia de la Nueva España. Francisco Javier Mina trajo consigo a ingleses, estadounidenses e italianos que se unieron a él en su paso por Estados Unidos. Es por eso que esta tercera etapa del movimiento de independencia se caracteriza por la participación de extranjeros en la lucha por la independencia. Mina inició su campaña militar contra el ejército realista junto con el líder de la resistencia insurgente, el general Pedro Moreno, en el Fuerte del Sombrero en la región del Bajío. En este lugar, el 4 de agosto de 1817, se dio la batalla del Fuerte del Sombrero, donde Mina y Moreno derrotaron al ejército realista de Pascual Liñán. Después de 7 meses de resistencia, Mina y Moreno fueron sorprendidos por el ejército realista mientras descansaban en un pueblo cercano al Fuerte del Sombrero. Los realistas dieron muerte a Pedro Moreno y llevaron su cabeza como trofeo, y tomaron preso a Francisco Javier Mina, quien fue fusilado días después por orden del virrey. Para 1819, casi todos los líderes insurgentes que habían resistido fueron derrotados. En Veracruz, Guadalupe Victoria fue vencido y tuvo que esconderse en la selva. Ignacio López Rayón y Nicolás Bravo también fueron derrotados. Desde 1820, el ejército realista de Agustín de Iturbide se enfrentó en varias ocasiones al ejército insurgente de Vicente Guerrero, por lo que después de 10 años de haber iniciado el movimiento, el único líder insurgente de pie era Vicente Guerrero. En 1820, en España, triunfó la Revolución Liberal y se obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz de 1812, y con ello se eliminaba nuevamente al absolutismo y la Inquisición. En la Nueva España, el puesto de virrey volvió a desaparecer y los criollos de la Nueva España que luchaban del lado realista, al verse afectados sus intereses, abandonaron su posición para buscar unirse al movimiento independentista. La conspiración de la Profesa fue una serie de juntas organizadas por miembros del clero y la nobleza, simpatizantes del régimen absolutista, que no querían perder sus puestos y privilegios con la imposición de la Constitución liberal, por lo que decidieron iniciar un movimiento para independizar a la Nueva España. Nombraron líder del movimiento a Agustín de Iturbide, el cual buscaría contactar a los insurgentes y unir los movimientos de independencia. Iturbide envió cartas a Guerrero para proponerle unir los movimientos, pero Guerrero no aceptó la propuesta. Después de varias negociaciones y propuestas, Iturbide y Guerrero acordaron reunirse el 10 de febrero de 1821 en Acatempan, en donde, con un abrazo como símbolo de paz, pusieron alto a la guerra y unieron a sus dos movimientos de independencia. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que contenía el Acta de Independencia de la América Septentrional, en el cual se declaraba a la Nueva España como un país soberano. El Plan de Iguala establecía 3 principios: establecer la independencia de la Nueva España, la religión católica como la única y la unión de todas las clases sociales, además de mantener la monarquía de Fernando VII y la creación de un ejército que uniera a los movimientos de independencia de todas las regiones del país. Tiempo después, los 3 principios del Plan de Iguala fueron conocidos como las 3 garantías y el ejército pasó a ser conocido como Ejército Trigarante, del cual Agustín de Iturbide era el líder máximo. El ejército trigarante se enfrentó y derrotó en varias batallas al ejército de realistas absolutistas y posteriormente el trigarante comenzó una campaña para difundir el Plan de Iguala y para llamar a la paz. El 5 de julio de 1821, los españoles realistas de altos mandos dieron un golpe de estado contra el jefe político superior, Juan Ruiz de Apodaca, para sustituirlo por el general Juan O'Donoghue, quien llegó al país y asumió el puesto el 3 de agosto de 1821 en Veracruz. El 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, Agustín de Iturbide se entrevistó con el jefe político superior, Juan O'Donoghue, para explicarle que el gobierno realista ya había sido derrotado, por lo cual firmaron los Tratados de Córdoba, que fue el documento que puso fin a la lucha y que reconoce la independencia de México. Con la independencia reconocida, el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y todo el ejército trigarante hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México.
Este suceso y esta fecha marcaron el fin del movimiento por la independencia de México. Bueno, creo que, pues espero les haya gustado el video. Me parece un video muy interesante, muy organizado para recordar la historia de México. Y pues yo creo que con eso concluimos en esta inspiración de Mes Patrio, esta clase. Que tengan muy bonitas fiestas. El que quiera se eche un tequilita en mi salud, el que no con agua de horchata, y pues todos a decir muy contentos que independientemente de los problemas que tenemos una gran nación. Y lo mejor de nuestra nación, pues somos nosotros mismos. Así que viva México, muy bonitas. ¡Que viva México! Gracias, que la pasen muy bonito. Nos vemos la próxima semana. Gracias, que la pase bonito. Gracias. Feliz semana para todas. Gracias, maestra.